Bienvenidos a Ciencia. Estamos acostumbrados a que todas las cosas que nos rodean sean simplemente tal y como son. Pero la ciencia nos explica los mecanismos que hay detrás de cada cosa para que podamos entender por qué son así. De todas maneras, las nuevas explicaciones nos llevan a nuevas preguntas y eso nos lleva a nuevas respuestas y no sabemos hasta dónde nos puede llevar esa curiosidad. Vivimos en la época de la historia donde más facilidad tenemos para acceder a todo el conocimiento humano, así que aprovechémoslo. Y por eso os invito en el programa de hoy a investigar cada cosa que os dé curiosidad. En este programa de Ciencia jugaremos con flores de papel. Descubriremos las mates que te muestran lo más cercano. Imaginaremos la ciencia de las precipitaciones. Construiremos un circuito Arduino básico. Aprenderemos a 3 niveles de dificultad sobre la investigación de Juan Carlos Díez Fernández Lomana de la Universidad de Burgos en arqueología experimental. Y en el concurso Cienmilicia participan el Instituto Peñalara de Segovia y el Instituto Canal de Castilla de Villamuriel de Cerrato, Palencia. Hola Ciencia amigos, aquí estamos de nuevo con nuestro programa Con las manos en la ciencia. Hoy vamos a hacer una experiencia preciosa que tiene que ver con el agua. El agua es un fluido fascinante, es el imprescindible para nuestra vida. Es capaz de subir por los más diminutos tubos, por los más diminutos caminos para llegar hasta donde se necesita. Hoy vamos a hablar de física, vamos a hablar de capilaridad y vamos a hablar también de creatividad. Para ello estoy aquí hoy con dos amigos, con dos espicientíficos, que son Beltrán y Lorea. ¿Qué tal estáis? Bien. Oye, ¿qué es lo que más os gusta del agua? ¿Os gusta bañaros en el agua? Sí. ¿Os gusta nadar? Sí. ¿Y os gusta hacer experimentos con el agua? Sí. ¿Y las flores os gustan? Sí. Oye, ¿y qué toman las flores para comer? ¿Qué les gusta? La tierra. Y otra cosa también muy importante, El agua. el agua. ¿Y vamos a hacer algo con agua y con flores? Sí. Muy bien, estupendo. Para realizar esta actividad STEM necesitamos tijeras y pegamento para recortar y pegar, lápices de colores, rotuladores, ceras para decorar, distintos tipos de papel, cartulina, papel charol, un recipiente con agua, un bol, un plato hondo, una ensaladera, pasos. Primero, en una hoja de papel dibuja y colorea una flor. 2. Recórtala. Si utilizaste rotuladores para decorar, espera que la tinta esté completamente seca antes de continuar con el siguiente paso. 3. Dobla los pétalos hacia el centro de la flor. 4. Coloca cuidadosamente la flor plegada en el recipiente con agua. Hay que esperar un ratito hasta que la flor absorba un poco de agua y comience el espectáculo. 5. Los pétalos se irán abriendo poco a poco. Ten paciencia. Como habéis podido observar, el papel es un compuesto que está formado por fibras. Son fibras de lignina y de celulosa que a medida que el agua va metiéndose por ellas, va ocupando esos huecos que tiene el papel y va haciendo, le va entrando el agua, va pesando, va haciendo pesar los pétalos y esos pétalos se van abriendo. Este mismo proceso se utiliza también en la alimentación de las plantas. Las plantas absorben por capilaridad el agua del suelo y va subiendo poco a poco por los conductos hasta las hojas, llegando allí toda la alimentación, todo el alimento que necesitan, todos los nutrientes que necesitan. ¿Os ha gustado? Sí. Es genial, ¿verdad? Es súper chulo, es mágico. Podéis repetirlo en casa con distintos tipos de papeles. Muchas gracias, nos despedimos, decirles adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. En ocasiones veo mates. Bienvenidos a las mates que te muestran lo más cercano. Hoy nos hemos venido a este emblemático edificio, el complejo de la evolución humana. Pero hoy no vamos a hablar de evolución. Si dais una vuelta alrededor, podréis observar estos curiosos mosaicos irregulares. Nosotros los llamamos diagramas de Voronoi. Un mosaico regular es una o varias figuras geométricas que se van repitiendo y por desplazamientos o giros van recubriendo el plano sin dejar huecos, como por ejemplo
este suelo. Y sin embargo esto parece una serie de figuras irregulares puestas al azar sin ton ni son. Cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. Dejadme que os enseñe una serie de imágenes de estructuras naturales a ver si veis la semejanza. Y si sigue pareciéndoos que esto es casual. Se parecen bastante, ¿verdad? ¿Cómo se generan las alas de los insectos? ¿Y la piel de las jirafas? ¿En qué puntos quedaron los últimos restos de humedad? ¿O cómo se amontonan las pompas de jabón? Bien, todo esto crece de la misma forma. Donde mejor se ve, creo que es en el caso de las pompas de jabón. Os propongo lo siguiente. Imaginaos que estáis en una gran ciudad con muchos servicios por todos lados y os surge una urgencia. ¿Cómo sabríais, por ejemplo, qué farmacia es la que más cerca os queda? Si los colegios o institutos se asignasen por zonas de mayor proximidad, ¿cuál correspondería a tus hijos? Supongamos que estos son los centros educativos de tu ciudad. ¿Cómo saber qué posición están más cerca del punto A que del B? Bueno, empecemos por ver dónde estará la frontera, ¿no? Serán los que no están más cerca de A ni de B, los que están a la misma distancia de los dos. Pero, ¿cómo se encuentran? Igual, encontrar todos esos puntos a la vez es difícil, pero ¿os acordáis de cómo se encuentra el punto medio de un segmento? A la recta con la que se determina ese punto medio en el cole la llamabais mediatriz, y resulta que todos sus puntos están a la misma distancia de A que de B, es decir, divide el plano en dos zonas, la de los puntos que están más cerca de A y la de los que están más cerca de B. Vale, pero ¿qué pasa con el centro C? No os quiero aburrir, pero habrá que hacer la misma operación, la mediatriz con A y también con B. Ahora tendremos tres zonas de proximidad. Si voy haciendo lo mismo con los demás puntos en que se localizan los institutos, esto es, marcando las mediatrices de cada uno con sus vecinos más cercanos, sin agobiarnos, en la práctica esto nos lo hacen los ordenadores, y vamos delimitando las zonas de mayor proximidad, obtenemos este mosaico. Ahí se puede ver qué institutos corresponde, pero recordad también qué farmacia, qué comisaría o estación de bomberos tenéis más a mano. Además, otra cosa útil, los segmentos que separan las zonas te marcan qué ruta hay que seguir para pasar lo más lejos posible de los centros. Por ejemplo, si tú eres muy goloso y no quieres ni acercarte a una pastelería, si los centros fuesen pastelerías, esas rayas marcan las zonas más alejadas. Otro ejemplo, si pensamos que una táctica de fútbol es mejor cuanto más terreno de juego dominan los jugadores, con los diagramas de Voronoi podemos ver qué equipo tiene más control del campo. Estos diagramas de proximidad de Voronoi tienen además aplicación en muchas disciplinas muy variadas. En meteorología, estaciones meteorológicas, en epidemiología, focos de infección, en biología, crecimiento tumoral, en informática. Mirad qué cosas más curiosas se obtienen cuando usamos el concepto de cercanía en situaciones variopintas. Por ejemplo, ¿cómo serían las provincias de Castilla y León si ocupasen la zona más cercana a la capital? ¿Y cómo serían las provincias españolas? Y si un avión en vuelo tiene un problema importante, ¿a qué aeropuerto más cercano debería acudir para realizar un aterrizaje de emergencia? Ah, y esto no solo funciona con cuestiones de cercanía física. Vuestro querido teléfono móvil también lo usa. ¿No os habéis preguntado nunca cómo es capaz de traducir las palabras que le decís a texto? ¿O cómo sabe qué palabra querías escribir cuando has fallado varias letras por culpa de esos teclados diabólicamente pequeños? Pues sí, con mates y diagramas de Voronoi. Como escuché hace poco a la gran Clara Grima, ¿cómo puede reconocer la palabra salchichón dicha por uno de Burgos como yo y reconocerla también cuando alguien de Sevilla, como ella, dice salchichón? Así que cuidado, porque Voronoi os puede jugar una mala pasada. ¡Saludos! Antes de que empiece la sección de Imagina Ciencia, quiero haceros una pregunta. ¿Qué forma tienen las gotas de lluvia mientras están cayendo? ¿Las visualizáis? Pensadlo bien. La respuesta la vais a ver en unos segundos mientras nuestros peques nos hablan de precipitaciones.
Coge el agua de la montaña y luego lo echa. Y antes las nubes están hechas con vapor. De las máquinas que contaminan. No. Sí, contaminan. Cuando los pantanos están llenos de agua y hace mucho sol, se evapora el agua, sube a las nubes y hace que caiga. Y se crea desde el mar, que se calienta el agua, va subiendo el agua de vapor. Es agua que cae en el cielo. Que cae de las nubes. Como si las nubes estarían llorando, pero no están llorando. Un líquido que es transparente o azul. Atraviesa la nube y luego va bajando porque no revive o algo así. Llueve y luego salen flores, algo blanco que si está limpio te lo puedes comer. Una cosa fría Es una cosa que fría cuando llega que a la es tierra blanca, se cuando deshace. llega a la tierra, cuando hace mucho sol, se deshace. Puedes hacer muñecos de nieve, tirar las bolas. Yo solo esquiar y totalmente niego. Bolas gigantes del circo para ponerte encima. Y para tocarlo, para que no se te queden las manos congeladas, tienes que llevar guantes de nieve. Es agua congelada que viene de los cigarros y humo de los trabajos que contaminan. ¿Todos contaminan? Sí, contaminan. Las nueces son gotitas de hielo que caen del cielo. Bueno, de las nubes. Es unas bolas pequeñas que se van cayendo en el cielo y van como rápido. Va muy rápido y hace como la nieve, pero que va cayendo más fuerte. Sí, son como unas bolitas que si caen en el cristal del coche Como si casi es como un cristal. como si fueran meteoritos, pero de nieve. Sí, pero de nieve. Que te dan en la cabeza y te hace mucho daño. Luego a mi hermano le empezó a doler. Convertida en cubitos, o esto, que te cae encima de la cabeza y se te abre. Que son círculos. O cuadraditos. A mí se me rompió el cristal del coche. Bienvenidos al Espacio Maker. Si habéis visto algunos de nuestros programas, seguro que os habéis puesto a investigar cuáles van a ser vuestros próximos proyectos. Y os habéis encontrado que Arduino está por todas partes. Hay un montón de proyectos que se basan en Arduino. Arduino es una placa electrónica con un montón de entradas y salidas digitales y analógicas. ¿Y para qué lo podemos usar? Pues para interactuar con el mundo real, para aprender electrónica y programación. Cuando construyeron esta placa, pensaron sobre todo en artistas y diseñadores que no tuvieran mucha idea de electrónica. Es muy sencillo trabajar con ella, por eso se usa también en educación, para aprender programación y electrónica. Además, es muy barata, es versátil y hoy os vais a dar cuenta de que el entorno de programación también es muy sencillo y enseguida vais a poder hacer proyectos muy interesantes. Aquí tenéis los distintos puertos de entrada y salida digital y analógico. También el puerto para conectarlo al USB del ordenador y programarla, y un jack para conectar distintas baterías o fuentes de alimentación. Lo que más os va a sorprender es su precio. Se puede conseguir desde los 2 euros, pero si estamos esperando que nos llegue o si queremos aprender antes de comprarla, hay entornos de desarrollo que simulan esta placa. Fijaros, esto es Tinkercad en su versión de circuitos y lo que vamos a hacer va a ser simular una placa de Arduino. Para simularlo será tan fácil como seleccionar el Arduino y arrastrarlo. Ya lo tenemos aquí. Aquí se puede ver perfectamente todas las entradas y salidas digitales y las analógicas. Cogemos un LED, por ejemplo, le dejamos de color rojo y una resistencia para que no se estropee con la caída de tensión. Lo conectamos al negativo y al pin 13, que es el que va a mandar la señal de encendido y apagado. Y vamos a comenzar la simulación. Esto está programado para que haga un parpadeo y si os fijáis el LED ya está parpadeando. Esto va a funcionar igual que en el mundo real. Ahora mismo lo vamos a hacer. Para explicar el prototipado que vamos a hacer electrónico, vamos a usar la versión de Arduino que es Arduino Nano. Es igual, solo que es más pequeñita y tiene estas patillas
para conectarla a la placa de prototipado, de esta manera. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar el programa de parpadeo que hemos visto antes al puerto USB. Abrimos el entorno de programación de Arduino. Este entorno de desarrollo es muy sencillo y hay mucha documentación en internet. La comunidad de Arduino es enorme. Entonces, vamos a empezar por el ejemplo que se llama Blink o parpadeo, para hacer parpadear el LED como hemos hecho en el simulador. La placa de prototipado es muy sencilla de usar. Simplemente cada columna está conectada con el resto de pines, es decir, este y este es el mismo pin. Entonces, busco el pin 13, vamos a conectar directamente la resistencia a otra columna distinta. Conectamos el diodo, la parte positiva, y el negativo le sacamos de aquí a un pin de masa que tenga el Arduino. Ahora ya está cerrado el circuito, entonces la electricidad va a ir hacia el diodo, atravesando la resistencia y a la masa. Vamos a enchufarlo a ver si funciona. Lo enchufamos al USB, de donde saca 5 voltios, y si os fijáis, ya está parpadeando. Podemos ponerles de un montón de colores. Vamos a probar otro color. Estamos trabajando con corriente continua y 5 voltios, así que en principio no hay ningún peligro. Pero sí que os aconsejo que siempre que estéis jugando o aprendiendo con electricidad, estéis con vuestros padres, ¿vale? Ya veis cómo funciona. Las posibilidades de crear un circuito electrónico y programarlo y que actúe en el mundo real son infinitas. Espero que os haya gustado el Arduino. Si es así, no hay excusa para no ponerse a aprender ya mismo, porque hay un montón de tutoriales de todos los temas y en todos los idiomas. Aquí, en este enlace, tenéis algunos de ejemplo. Así que, sin más, me despido. Nos vemos en Espacio Maker. ¿Os imagináis un científico serio haciendo un poquito del Neandertal? Pues por ahí más o menos van los tiros de la investigación que nos explica a continuación Juan Carlos Díez Fernández Lomana de la Universidad de Burgos. Hola, me llamo Carlos Díez Fernández Lomana, soy doctor en prehistoria, soy arqueólogo en el área de prehistoria de la Universidad de Burgos y voy a conversar con una alumna de primaria, con una alumna de secundaria y con un universitario para contarles y hablarles de qué es la arqueología experimental, que es a lo que yo me dedico. Hola, Idoia. Hola. Mira, quería contarte un poco de lo que yo hago. Soy arqueólogo, pero voy a hablarte de la arqueología experimental. ¿Sabes qué es eso? Pues yo la arqueología más o menos me hago una idea, pero experimental no he oído hablar. Bueno, pues eso es una cosa súper chuli, porque lo que hacemos los arqueólogos es tratar de imitar cosas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, cómo se hacía una cerámica. Entonces tú te coges, te pones ahí con tu torno, con el barro, con todo, Sí. y fabricas. De alguna forma es como volver al pasado, ¿qué te parece? Sí. Bien, ¿no? Mira, una piel. Dices, ¿cómo se haría una piel? ¿Cómo harían la gente de la prehistoria una piel? Pero para eso tenéis que estar investigando un tiempo y... Claro, sí, no vale decir, venga, voy a coger y hacer una cerámica. No, Claro. a ver qué barros son buenos, qué partículas le tengo que echar para que adquiera consistencia, Sí. cuánto agua, cómo tengo que moverlo. Claro, hay un poco de investigación científica detrás de procedimiento para hacerlo, pero eso de ir al pasado y hacer cosas como en el pasado está bien, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a veces dices, en el pasado ¿cómo serían? ¿Como en una película, como los dibujos animados o cómo va, no? Lo mejor es ponerse en la piel, que se dice, ¿no? Me voy a poner en la piel de ellos, cierro los ojos y digo, ¿cómo sería su vida? Y tratar de imitarla. ¿Qué te gustaría hacer cosas como en el pasado? Por ejemplo, en el Museo de la Evolución Humana, ¿has visto algo que dijera, Pues... me gustaría hacerlo? Sí, yo he visto algunas cosas que me han interesado, pero así para ser arqueóloga no. Pero tú imagínate que dices, venga, quiero hacer un cuchillo. ¿Cómo se hace un cuchillo? Pues en vez de estudiar los cuchillos del pasado que te vas encontrando en las excavaciones, dices, no, quiero hacerlo yo. Me cojo una piedra, otra piedra, lo golpeo y trato de imitar algo como en el pasado. Y así, por ejemplo, calculo pues, cuánto tiempo tardaron en hacerlo,
si el filo era bueno, qué hay que hacer, cómo trabajarlo para que el filo sea bueno, cosas así. Vale. De alguna forma, lo que quieres es convertirte en alguien de la prehistoria y ver cómo lo hacían. Aparte de la prehistoria, ¿investigáis algunas cosas de los romanos, de la Edad Media o no? También la arqueología va, sobre todo para los pueblos que no hubiera, o la época que no hubiera escritura. Pero también nos dedicamos a ver la vida de la gente que ya tenía escritura, pero bueno, la vida de la gente que igual no escribía o que dejaba las cosas en esa época y los escritos no hablaban de ellos. En realidad nosotros nos dedicamos a dar voz a los del pasado. Vale. Cuando estás estudiando el pasado, como no podemos reproducirlo, porque ya ocurrió, no puedes volver a pasar la película, decir, bueno, pues, ¿qué métodos hay para que podamos llegar a comprender cómo se hicieron las cosas, ¿no? Y te pones, te juntas tú con otros colegas que hacen una cosa, la otra, y todos juntos tratar de resolver como un enigma, ¿no? que ocurriera. Es una investigación histórica y científica al mismo tiempo. ¿Y algún método que utilices muy a menudo para saberlo? Pues mira, hacemos cantidad de cosas. Por ejemplo, la talla lítica. Otras veces nos vamos a zoológicos y les pedimos permiso para darle a un lobo un hueso y a ver qué marcas deja. Luego le dejamos que coma un poco, somos muy malos, solo que coma un poco, le quitamos el hueso y observamos las marcas que han ido quedando en el hueso para luego ir hacia el pasado y poder decir, pues mira, estas marcas que yo encuentro en el pasado son seguramente hechas por un lobo porque los lobos lo hacen así. Algo así es lo que hacemos nosotros. ¿Y lo comparáis todo para saber cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió eso y todo eso? Sí, para eso usamos métodos físico-químicos de datación. Cogemos el hueso, le sometemos a un análisis de carbono para ver cómo se ha ido degradando y en qué época, en qué momento exacto el hueso quedó enterrado. ¿Y hay algún método para saber si lo ha hecho el ser humano o un animal que ya no existe? Sí, por fortuna, como los seres humanos somos los únicos dotados de tecnología, cada vez que encontramos huellas del corte en los huesos, sabemos que ha tenido que ser un humano y no un carnívoro. Y si, por ejemplo, hay un animal que ya se ha muerto y porque está en peligro de extinción y ya no podéis averiguar si ha sido ese animal, ¿cómo lo hacéis? Cierto. Por ejemplo, piensa en un tigre dientes de sable. Ya no existen los tigres dientes de sable, pero entonces lo que hacemos es miramos un cráneo de tigre dientes de sable, le medimos qué dientes tenía la muela de abajo, la muela de arriba, el colmillo, lo medimos. Cuando vemos un agujero o una marca que corresponde a esas medidas y solo a esas medidas, aunque ya no podamos ir hacia atrás en el tiempo del todo, decimos, ha tenido que ser casi seguro un tigre dientes de sable. No lo podemos verificar porque ya no existe el tigre dientes de sable, pero se separa de lo que hacen los cánidos, se separan de lo que hacen otros féridos, se separa la marca de lo que hacen los úrsidos, los osos, seguro que es un tigre dientes de sable. Así lo hacemos. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos cómo ha sido todo este proceso y cómo lo hacéis. Gracias a ti por tu interés, vas a ser una gran arqueóloga seguro si te lo propones. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de arqueología experimental. ¿Sabes lo que es más o menos, no? Sí. Ese proceso de inferir cosas que ocurrieron en el pasado, pues a través del actualismo, a través de la replicación de procesos en la actualidad, algo que tú has hecho también, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo la suerte de, aquí en la universidad, sobre todo con el rollo Atapuerca, estamos bastante influenciados por ello y tenemos suerte de que podemos desarrollar esas actividades de una forma bastante amena y divertida, que es en otras cosas lo que se basa la arqueología experimental, ¿no? Sí, aunque nosotros siempre decimos que es algo más que un juego. Sí, es decir, sí. Que claro, no se trata única y exclusivamente de reproducir cosas del pasado. Obviamente. Tiene que haber una teoría detrás. Entonces, yo creo que en cierta medida
a ver, ¿cómo nos convertimos en una disciplina científica? Nosotros que no podemos ir al pasado. Bueno, pues una de las maneras de convertirnos en una disciplina científica es replicar procesos, ¿no? Y poder aseverar o asegurar que determinadas cosas ocurrieron de una manera y no de otra. Nos sirve para ir planteando hipótesis y para validarlas al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que eso... A base del método empírico, ¿no? De la experiencia. Claro, a base del método empírico de la experiencia de lo que uno hace y también de la observación, porque en nuestra carrera tú sabes también que usamos mucho lo que llamamos etnografía. Sí, no, obviamente. Es que si no hay muchas cosas de la arqueología que se nos quedan a desmano, por no decir imposibles. Y además es que hay ocasiones en las que tú puedes replicar un proceso, ¿de acuerdo? Pero el cómo se integra ese proceso en la vida social de las personas, eso es complicadísimo. Claro, claro. Y el observar la naturaleza y observar a otras personas te da esa clave social, simbólica, porque ya sabes que cualquier producto, cualquier tecnología, si no se imbrica en la sociedad no funciona. Claro, por eso a mí me da mucha rabia cuando la gente tiene la concepción de la prehistoria que son 2 piedras rotas y un par de huesos, es como... Hay mucho más detrás, o sea, cómo se hizo, el proceso, el medio en el que estaba todo eso englobado, ¿no? Cuáles eran las relaciones entre las personas, la sociedad. Al fin y al cabo, pues es ver el global y no pues solo pues lo único que queda, que es, yo creo que la mayoría de la gente pues dice, bueno, eso... Y además, fíjate, me parece, yo creo que damos voz al pasado, que damos voz a la gente del pasado, es decir, a veces trasladamos al pasado cosas nuestras, cosas de la actualidad, y sin embargo, mediante esta vía, es como si viéramos qué hicieron, ¿no? Sí. Y por qué hicieron todas esas cosas. Claro. Me gusta. Se trata de recuperar ya no solo pues, el resto material que queda, sino el proceso para comprender mucho mejor cómo pues, llegamos a ser pues, lo que hemos llegado a ser a través de, pues, de esos procesos que nos hicieron diferentes al resto de los animales en general. Tú lo has dicho, perfecto, sí, así es. Muchas gracias, de nada. Jorge. Encantado. Un placer. Hasta aquí la primera mitad de Ciencia. Recordad que podéis ver los programas completos en el canal de YouTube de UBU Investiga, así que buscadlo y suscribíos. Y ahora toca 100.000 y CIA, el concurso más difícil de la televisión. Quizás. Hoy se enfrentan un centro de Segovia con uno de Palencia. ¿Y vosotros cuántas preguntas seréis capaces de acertar en la prueba final? Nos vemos en un momento.